Normalmente uno siente inseguridad debido a las experiencias pasadas o familiares o posiblemente a situaciones donde te humillaron y te quedaste con esa impresión. Por eso, ahora les voy a revelar un dato muy crudo. Todos, cuando nacemos de bebés, nacimos sin inseguridades. Eso lo vamos aprendiendo porque a medida que vamos creciendo en nuestra vida, por ejemplo, la televisión, los medios, situaciones políticos, la familia, lo social, nos va definiendo qué está bien y qué está mal. Y en base a esto, si tú encajas en alguna de estas, entonces vas a tener alguna inseguridad. De hecho, sentirse inferior es un concepto malo, pero es muy diferente sentirse inferior a ser humilde. Porque cuando eres humilde, significa que tienes tanta seguridad de ti que no te importa ayudar a los demás, echarles la mano y tener compasión de otros. Habla muy bien de ti y que tienes un maravilloso corazón. Y antes de revelarte estos 5 tips para ser más segura de ti misma, te quiero decir que nunca podemos caerle bien a todo el mundo, a pesar de que tú seas buena persona, porque hay gente que le vas a caer bien y le vas a caer mal. Así que acéptalo y sigue con tu vida, porque si no, vas a sufrir mucho. 1. Lo primero que tienes que hacer es amar tus imperfecciones. Eso es lo que te hace a ti única. Si el resto de las personas están hablando mal de ti o te están criticando porque te vistes distinta o simplemente porque resaltas, eso significa algo bueno. No estás siguiendo la manada, no estás siguiendo a borregos. Recuerda que es mejor tener haters que hablen de ti a que no hablen para nada. Y eso significa que estás haciendo las cosas bien. Así que ámate a ti misma y si eres diferente, celébralo, porque el mundo ya está hecho de puras copias. 2. La gente hace cosas. Tú decides si eso te va a afectar o no. Así que recuerda que la gente siempre va a criticar si tú haces las cosas bien o si haces las cosas mal. Que no te afecte, porque eso no es contigo. Porque cuando alguien critica, les está dando un reflejo de algo que a ellos mismos le incomoda. Recuerda ese dicho que dice, si te choca, te checa. 3. Recuerda poner toda la carne en el asador. Y con eso me refiero a que te dejes de preocupar de esas cosas que te pueden salir mal. Arriésgate, toma ese riesgo y trata de esa manera de llegar al éxito. Porque recuerda que para llegar al éxito tienes que pasar por experiencias positivas y negativas y así agarrarlas como gasolina para seguir avanzando. Porque si no pones toda la carne en el asador,
siempre vas a estar viviendo con resultados de precaución y no con resultados plenos. 4. No temas en pedir ayuda, porque eso es lo más importante. Hay tanta gente que ya repitió los errores que tú estás haciendo. Así que es importante que te den esa retroalimentación y aprende a tomar esa crítica productiva. No hay nadie que sea experto por completo en un tema, porque siempre puedes seguir aprendiendo y de esa manera seguir alimentando tu mente. 5. Celebra a otras personas. Si hay personas que están teniendo éxito o están haciendo algo que tú también estás haciendo, no pasa nada, porque sabes que en el mundo hay lugar para todos. E inclusive da gracias que te están abriendo a ti ese camino, porque hay personas que cuando les va bien a alguien más, no les da gusto. Y te voy a revelar un secreto oscuro. No toda la vida vas a ser tú la protagonista. Así que aprende a lidiar con las competencias y aprende a amar y a celebrar los logros de los demás. Porque si tú tienes seguridad en ti misma, vas a poder hacer realidad lo que tú estás planeando. Y de esa manera vas a poder pensar con mejor claridad en tu mente. Porque si empiezas a convertir todas esas experiencias negativas en positivas, ahí sí verás cómo son las cosas. Y ¡oh, sorpresa! Verás cómo cambian todas las cosas. Porque recuerda, uno no nace inseguro. Eso se aprende. Así que lo más importante, y quiero que te lleves todos estos tips de este video, es que aprendas a realizar el desapego, despegarte de todas las cosas, de las opiniones de la gente, de las expectativas. Desapégate de todo y empieza desde cero. Solo así verás cómo tener seguridad en ti misma. Y por eso las personas más exitosas lidian con esa inseguridad y también los vas a ver firmes como una roca. Así que aprende a despegarte de todas las cosas. Y ahora sí, sin más que decir, me despido de todos ustedes. Díganme con qué punto ustedes se sienten identificados. Déjenme acá en los comentarios, no sé, lo que ustedes quieran. Un corazón, un punto, ayuda un montón para que este video llegue a más personas y entre todos podamos ayudarnos. Así como también, si te encantó, podés darle me gusta con la manito para arriba, suscríbete a este canal de YouTube. Vamos, hacelo. Te cuento que es completamente gratis. No cuesta nada, no sale ni siquiera un centavo y podemos ser, quiero que seamos, la comunidad, el canal más grande de toda Bolivia. Con la ayuda de ustedes, esto va a ser posible. Y ya sabes, si nadie te dijo que te quiere, yo te quiero.
Y si te gustó este video, no te olvides visitarme en el próximo. Soy Debbie Villarroel, la guerrera motivadora. Camina, caminadora, sigue a donde va. No llores más llorona, llorona, deja la tristeza atrás.